Hola Alejandro. Mario, ¿qué tal? Pues quiero tener un testimonio tuyo sobre nuestro cine latinoamericano y peruano desde las épocas del cine, digamos, del encuentro de cineastas en América Latina y el Festival de La Habana y todo Argentina, Uruguay, Chile, Chile Films, etcétera, lo que te acuerdes de todo esto hasta tu llegada a Perú. A ver, entonces empecemos a comienzo de los años 70. En esa época yo vivía en Uruguay, era un joven que conocía el oficio del cine. Por una de esas casualidades de la vida, mi madre se divorció de mi padre y se casó con un cineasta. Y esa persona me enseñó cine a partir de los 10, 15 años, fotografía y cine. Yo era una persona de izquierda, siempre fui de izquierda, sobre todo en ese Uruguay de los años 70. Y a través de la Cinemateca, que era un grupo que lideraba Mario Handler, tú hace un rato lo recordabas por Me gustan los estudiantes, ese documental chiquito y fuerte. A través de Mario Handler yo pude vincular dos cosas, es decir, por un lado una posición política y por otro lado un oficio que conocía. Yo hacía publicidad en esa empresa de mi padrastro y entonces, es decir, pude unir dos cosas, el cine y la política. Y entonces me metí en lo que Mario lideraba, que era un grupo que se llamaba la Cinemateca del Tercer Mundo. Ahí era toda gente de izquierda y todos hacían películas cortitos, muy cortos, de críticas a la situación, al gobierno, lo que se hacía en esos momentos a la luz de Solanas y Getino, a la luz de la Revolución Cubana, a la luz del cine cubano, es decir, a la luz de eso se formó esta Cinemateca del Tercer Mundo. Esa cinemateca estaba inspirada en toda una corriente en América Latina que empezaba con el Cinema Novo en Brasil, seguía con el cine de la base en Argentina, de Solanas y Getino, y se iba expandiendo por toda América Latina. Esa cinemateca estaba inspirada en ellos y hacía un cine de protesta. Yo me metí ahí, era muy joven, apenas tenía poco más de 20 años, y me sentí muy bien. Es decir, un grupo con Handler, con Achugar, con Mario Giacco, eran personas mayores que yo y a las cuales yo respetaba y admiraba mucho. Y ahí empezamos a hacer cine, hicimos cine, era un grupo de izquierda, y que de cierta manera, es decir, cuando se empezaron a complicar las cosas políticamente en Uruguay, con los Tupamaros, con el Partido Comunista y con la represión, empezamos, es decir, toda la cultura empezó a verse acosada por el gobierno de turno y por la dictadura, hasta que finalmente le fue llegando el turno a la Cinemateca. Varios compañeros fueron presos durante muchos años y otros tuvimos que irnos porque si no íbamos a correr la misma suerte. Hablando de suerte, en ese periodo pasó por el Uruguay un productor argentino-español que vivía en el Perú. Se llamaba García Burgos y estaba buscando un laboratorista para un laboratorio de cine que iba a poner en el Perú, que quería que fuera a Colón. El famoso cochero. Y contrató el cochero de Drácula, así lo apodaban a este señor. Y fue a Uruguay a contratar a un laboratorista. Había ido a Argentina antes, pero como los argentinos siempre son más caros que los uruguayos, fue a Uruguay y contrató a esta persona. Y ahí lo conocí y nos contó de que en el Perú se había creado una ley de cine y había un cine incipiente, interesante, con mucho futuro, etc. Si queríamos ir, que él tenía una empresa y que nos ofrecía trabajo. Yo en principio le dije que no estaba interesado, que me interesaba seguir en Uruguay.
6 meses después, todo se complicó. Hubo un allanamiento en el local que teníamos y tuve que salir en 24 horas, salir de Montevideo. Me fui a Buenos Aires y ahí pensé en este hombre, en la tarjeta que me había dado, y lo llamé por teléfono y me dijo, sí, véngase. Y me vine. De esto estamos hablando hace casi 50 años. ¿Qué cine, qué encontraste acá en Perú? Estaba la 19327 y el gobierno de Velasco. Estaba la 19327, es decir, primero se respiraba una atmósfera absolutamente distinta a la que se respiraba en Uruguay, aunque curiosamente se trataban de dos dictaduras militares. Una que reprimía a la intelectualidad, los metía presos, escritores, teatro, cine, estaban las cárceles llenas de presos, y otra que creaba leyes que favorecían a la cultura, es decir, una cosa extraña y por lo tanto una atmósfera que a mí me pareció muy interesante. Después podemos discrepar, y yo discrepé mucho del gobierno de Velasco y mucho más del de Morales Bermúdez, que ya fue una porquería desde mi punto de vista. Pero se respiraba un cierto aire de libertad, por lo menos para poder hacer lo que a uno le interesa. No fue fácil, es decir, no es fácil migrar a otro país. No es fácil. Yo vine con $30 en el bolsillo, es decir, no tenía plata, vine a trabajar a un país donde, de cierta manera, es decir, uno empezaba a competir con peruanos en el oficio. Y eso, pues, siempre es una situación complicada y eso que dicen, uno le quita el trabajo a otras personas, y sí, es cierto, y es cierto que los peruanos, es decir, se pueden resentir, les pueden molestar. Es decir, uno lucha contra muchas cosas siendo migrante, yo ahora lo veo con los venezolanos, ¿no? Pero bueno, uno se va adaptando, va conociendo personas, se va haciendo amigos, te van conociendo y uno se va metiendo en el país. Yo pensaba que este exilio no iba a durar más de 6 meses y duró más de 10 años. Y ahí hubo un momento en que yo dije, ya tengo que deshacer las maletas y tengo que vivir y trabajar y pensar en el Perú. Dime, ¿viniste solo? Yo vine solo, pero dejé en Montevideo a mi mujer y a un niño recién nacido. Y mi angustia era poder conseguir los papeles para poderlos traer. Finalmente lo traje, mi mujer también se adaptó rápidamente al Perú, ella era periodista, crítica de cine y trabajó mucho tiempo en el Caballo Rojo, es decir, ella se ocupaba de la página cultural del Caballo Rojo. Así que bueno, poco a poco nos fuimos haciendo peruanos. No es una tarea fácil, no es una tarea irse metiendo en la vida y en la cultura de un país de cierta manera tan distinto, a pesar de que somos todos latinoamericanos, pues hay diferencias y en algunos casos diferencias gruesas entre un país y otro. Nosotros... El Perú a mí me fascinó de entrada, es decir, me pareció un país impresionante, un país que yo no conocía, ni siquiera imaginaba. Había leído a Vargas Llosa, tenía algunas nociones de Mariátegui, de Vallejo, pero nada, me encontré con un mundo distinto. En ese mundo multirracial, pluriétnico, etcétera, que somos aquí en el Perú, te encontraste también con un sindicato, el CITEIC. Imagínate, no había industria y teníamos sindicato. Una de las primeras Cuéntanos. cosas que hice fue, dije, desde el momento en que dije, ya, tengo que trabajar acá, tengo que vivir acá, no sé por cuánto tiempo, pero tengo que vivir acá. Y sabía que existía un sindicato. Así que lo primero que hice fue decir, ya, tengo que ir ahí, tengo que hablar con el sindicato y contar
mi situación, mi vida y lo que yo pensaba. Así que fui a una asamblea, no me acuerdo en qué calle era, pero era en Lince, cerca del Canal 5, ahí había. La calle Mariatti, en el sitio de Aisnea, Ajá. que era una productora. No, era un local, ¿eh? Era un local que se sí, alquilaban, sí, me acuerdo. habían alquilado un localcito. Así que Ahí estaba el Negro Espinosa. me atendieron 3 personas que para mí fueron muy importantes en ese momento y luego en el transcurso de la vida, que era Fernando Espinosa, Nora de Iscue y Gonzalo Villarán. Esas 3 personas lideraban ahí en ese momento el sindicato. Así que fui, les conté la situación, me escucharon atentamente, ya sabían que uno existía y nada, y fue, es decir, se abrieron de brazos y dijeron, es decir, ven acá, reúnete con nosotros, sé parte nuestra. Así que para mí fue la luz. Esa misma noche el Sambo Espinosa, como le decíamos, me dijo vamos a comer un chifita, así que después de eso nos fuimos ahí cerquita, al lado de un chifa que había ahí frente al Canal 5, y ahí hablamos con el Negro de política, de poesía, de fútbol, de Alianza, de Peñarol. Entonces, a partir de ahí ya te vimos en el medio y estabas todos los días con la cámara y trabajando y avanzando en Telecine también, con el Negro Espinosa, estaba Victoria Chicón, estaba una serie de amigos. ¿Qué te acuerdas tú en medio de esa ley de cine 19327? Bueno, a ver, la ley que me había citado García Burgos cuando estuvo en Uruguay era cierto, había una ley de cine que la verdad es que era una ley de avanzada en América Latina. No había ninguna ley en América Latina que se pareciera a esa. Era muy buena ley, que creo que fue Armando Robles Godoy que convenció a Velasco para que, según contaba Robles, Velasco le dijo, y con esta ley vamos a joder a los gringos, y Armando le dijo sí, y dijo, ya, sale. Ok, una buena ley que fomentaba el cine de largometraje, pero sobre todo el cortometraje. En ese momento uno hacía un cortometraje y ese cortometraje, si estaba bien, es decir, si pasaba una comisión que lo veía y era aprobado, pues recorría el país durante 1 año y medio y le permitía a quien la había hecho la película recuperar el dinero e inclusive ganar un poco más, y ahí se iba generando, uno podía hacer una película, otra película, y luego pegar el salto al largometraje. Ese era más o menos sobre todo camino. La distribución obligatoria. La distribución era obligatoria de los cortometrajes, como dije, durante 1 año y medio, y en el caso del largometraje, esa ley hacía que si uno cumplía la cuota de pantalla, el cine estaba obligado a seguirla pasando en la siguiente semana, y nuevamente si cumplía la cuota de pantalla pasaba, y entonces las películas podían estar 2 meses, 3 meses en cartelera. Y insisto, es una ley perfecta. ¿Qué dificultad, qué podía tener esa ley en contra? Y que a mí me pasó de cierta manera, es que muchas productoras hacían lo que llamaban cortometrajes salchichas, es decir, películas de baja calidad, que era como un negocio. Esa fue la razón por la cual yo dejé de trabajar en esa empresa en la cual comencé con García Burgos, porque García Burgos era un salchichero, tenía una fábrica de salchichas, no de cine. Entonces, es decir, proponía hacer una película sobre tal tema y me decían, no, todavía no, hay que hacer esta cosa, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer salchicha. Es decir, estuve un año ahí y finalmente renuncié y dije, voy a trabajar por mi cuenta. Y ahí fue donde me fui vinculando más con otros cineastas, con otras películas, y no me quedé atrapado en esa empresa. Ahí conocí a Kiko Macías y a Lucho Macías, que tenían un laboratorio de cine,
Bueno, y me fui metiendo en el cine peruano. ¿Cómo te encontraste con Stefan Kasper? Stefan Kasper me llamó una vez por teléfono, recibí la llamada de un señor que masticaba el castellano con cierta dificultad y que me invitó a tomar un café acá cerca, en el Haití. Y entonces me contó de lo que quería crear, de lo que quería formar un grupo, etcétera, etcétera. Él iba a volver a Suiza a buscar más plata y volver al Perú y formar eso. Yo supe que volvió, pero no me llamó, es decir, no me llamó más. El tiempo pasó, un año, y yo hice una película, trabajé en una película de María Barea y Fernando Espinosa, que se llamaba Mujeres del Planeta. A partir de una recomendación de un alemán, esta era una película que hacía Marita para la televisión alemana, y le habían recomendado, porque yo había estado en Nicaragua, donde trabajé durante la guerra, y entonces conocí a un alemán, este alemán producía esta película de Barea y le había recomendado que trabajara conmigo. Así que ya el Sambo ya lo conocía, a Marita todavía no, pero ahí nos conocimos, trabajamos muy bien, fue un buen equipo. Y cuando Stefan formó con Marita y con Fernando Chasqui, me volvieron a llamar, volvió Stefan a llamarme, en realidad me llamó Fernando, y si quería integrar un grupo. Aparte de ellos tres estaba Fernando Barreto y yo, si quería integrarlo, y dije que sí. ¿Y cuáles eran los principios que buscaban como Chasqui, como grupo, en medio de esta legislación y de esta realidad peruana de distribución que acaban de... La verdad es que queríamos, es decir, el objetivo fundamental, porque nuevamente nos juntamos un grupito pequeño en este caso, pero también izquierdoso, por decirlo de alguna manera. Y la idea era hacer un cine social, es decir, hacer cine y distribuir cine. Es decir, tratar de llegar con ese cine, no solamente aprovechando la ley, la 19327, sino también ir con el cine a donde el cine no existía. Ahora, ustedes llegaron, porque sus películas se distribuyeron muy bien. Llegaron a mucho público. No, Gregorio, Gregorio, el primer largometraje que hicimos, es decir, tuvo cerca de 1 millón de espectadores, y luego Juliana, unos años después, también 600.000, es decir, nos fue muy bien con la ley de cine. Claro que estaba el gobierno de Alan García y lo que ganábamos, se transformaba en papel. En intis. Millones de intis. Pero ese es otro tema que no tiene nada que ver la ley. Así que sí, y además producimos muchos cortometrajes y formamos un grupo que era interesante porque nos repartíamos muy bien las tareas, lo que sabíamos hacer. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes conformaron? Bueno, en un principio Fernando, Stefan, Marita, Barreto y yo. Y después se fue incorporando más gente en la medida en que nos iba bien, íbamos produciendo, necesitábamos gente que recorriera el país con nuestras películas, y se fue creciendo, fuimos haciendo muchas películas y llegó un momento que éramos cerca de 60 personas, lo cual era ya una locura. Y ahí empezamos, como siempre, la discrepancia. Yo tenía una posición, Fernando tenía otra, Stefan estaba ahí en el medio. Yo no quería crecer tanto, a mí me gustan las cosas chicas, manejables. Fernando tenía la idea de o crecer o morir. Y entonces sí, no nos poníamos de acuerdo, y yo decidí renunciar luego de 10 años. Yo pensaba que eso podía correr riesgo de terminar mal, de desaparecer, de llenarnos de deudas, de complicarnos la vida. Y después, bueno, a eso se sumó la llegada de Fujimori, la llegada del ministro Boloña, la desaparición de la ley
de cine, y bueno, y eso es decir, lo afectó muchísimo. Fue reemplazada por otra ley concurso, cambió todo. Después, pero sí, como... En el 94, creo que en el 94, es decir, 4 años después. Después. Y en ese periodo de esas 4 años, es decir, Chasqui quebró. Y ahí se produjo un También bache. el fallecimiento de Stefan. Primero Fernando, ¿no? Fernando y Stefan. Fernando y después Stefan. Y bueno, se quedó finalmente, antes de que Stefan falleciera, formamos nuevamente, me llamó nuevamente Stefan, me dijo ya tenemos que juntarnos nuevamente, formar otra vez Chasqui, y nuevamente lo formamos, pero las cosas habían cambiado, es decir, pero también había cambiado, no solamente éramos mayores, había pasado el tiempo, sino que había cambiado el cine peruano. Primero ya no estaba esa ley que obligaba a los cines a pasar la película. Entonces empezó una nueva ley que está basada fundamentalmente en concursos, pero que cada uno baila con su pañuelo. Es decir, se empezó a pensar mucho más en el cine comercial, en hacer dinero. Políticamente el país cambió mucho. Surgieron escuelas de cine, jóvenes, es decir, yo creo que se perdió un poco ese espíritu de los años 70 que había abrazado los distintos países de América Latina y los distintos cineastas. Esa generación, es decir, se fue disipando y surgió un nuevo cine latinoamericano en el cual yo no me siento demasiado joven. Yo sigo siendo de esa generación de los años 70 y no me termina de convencer, porque esto no ha sido solo un cambio en el Perú, ha sido un cambio en América Latina en general. El cine ha cambiado. Yo pienso que en estos últimos años, es decir, muchos años, como 20, 30 años, el cine latinoamericano y también el cine peruano ha cambiado. Es decir, yo voy al cine a ver películas peruanas o latinoamericanas y ya no me interesan mucho. Yo pienso que ha habido un cambio que no solamente se ha dado en el cine, sino también en la política, en esta economía liberal que es en la cual vivimos. Lo que interesa es hacer plata, lo que interesa es hacer un cine comercial. Es decir, a mí ese cine no me interesa. El cine ha cambiado, pero yo no, yo sigo creyendo en ese cine político, en ese cine contestatario, en ese cine que se hacía en los años 70, 80. Y sigo en eso, es decir, las últimas películas que he hecho, es decir, he hecho un largometraje que hablaba sobre la guerra interna. He hecho Cucama, la lengua de mis abuelos, un documental sobre la cultura Cucama en la selva. He hecho sobre un cura, la vida de Otto Brum, un cura de la teología de la liberación que vive en Puno. Es decir, he hecho varios documentales con este nuevo Chasqui y voy a seguir haciendo eso, es decir, voy a seguir siguiendo el horizonte, como decía Galeano, que la utopía era como el horizonte, uno no la alcanza nunca, pero sirve para caminar hacia adelante. Y en eso estoy. Tu largometraje en ficción. Sí, el largometraje de ficción que hicimos se llama La Última Noticia y habla sobre la guerra interna en el Perú. Es la vida de un periodista en Ayacucho que se ve entre la espada y la pared. Por un lado es acosado por Sendero Luminoso y por otro lado por el ejército, y ese periodista trata de estar
es decir, denunciando los atropellos de un lado y del otro. Y un poco él representa a lo que pasó con el pueblo peruano, que quedó entre la espada y la pared. Esa es la historia de La Última Noticia, una película que trata sobre la vida de un periodista y de un maestro. ¿Cómo te fue en la distribución y la exhibición de la película? Bueno, ya no existe más la 19327, que era esa primera ley de la cual hablábamos. Por lo tanto, los cines hacen lo que quieren con nuestras películas. Es decir, uno diría que producir no es tan complicado. Uno ahora con las nuevas tecnologías, con las cámaras pequeñas, uno puede producir a bajo costo. Además está este dinero que da el Ministerio de Cultura a través de los premios, que ¿sí? Se ven favorecidos una serie de cineastas todos los años. Sin embargo, esas películas se hacen, pero después no se exhiben. Y ahí está el cuello de botella, es decir, se necesita que el Estado o tenga salas cinematográficas o obligue de cierta manera a exhibir las películas con el dinero del Estado, porque el Estado financia películas que luego no ve nadie. Y eso es un desastre, eso es un contrasentido. Eso por un lado, eso se necesita, mejorar la ley de cine, hacer que las películas se vean, que hayan salas públicas como las hay en Brasil. En Brasil, durante el gobierno de Lula se crearon muchísimas salas públicas. Eso necesitamos. Y por otro lado también, algo que están clamando los cineastas desde hace mucho tiempo es una cinemateca, es decir, la posibilidad de que las películas que hemos hecho durante 50 años pues estén conservadas, estén guardadas, sirvan para exhibirlas en colegios y en universidades. Es decir, una cinemateca como hay en la mayoría de los países del mundo. Estamos atrasados en eso. Frente a esta realidad de esta nueva, digamos, década más, de hace 30 años estamos en este sistema, lo voy a mencionar, neoliberal, con sus implicancias capitalistas, de inversión, de éxito, de público, de un cine comercial a ultranza, etc. ¿Tú cómo ves la búsqueda de un cine que implique arte, que implique compromiso, visión social, experiencia, experimentación, nuevos lenguajes? A ver, Mario, yo empecé contando mi llegada al Perú. Estamos hablando de hace 50 años, casi 50 años. Por lo tanto tengo, así como la película del Perú de estos últimos 50 años, y con una visión, si tú quieres, un poco distante, porque claro, al ser uruguayo, al no haber nacido acá, puedo ver la película con cierta distancia. Y tengo la sensación de que el momento actual, después de todo este periodo de 50 años, es absolutamente decepcionante. Es decir, a mí me parece que es que vivimos un mal momento. Y no me refiero solamente a lo cinematográfico, sino me refiero al país en general. Es decir, al tema cultural, a la televisión, al cine, a la literatura. Es decir, vivimos en un momento pobre. Yo tengo la sensación de que es un momento pobre. La pregunta es decir, ¿esto se puede revertir? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que siempre se puede revertir, que siempre podemos mejorar la situación. No va a ser fácil, no es una tarea que esté a la vuelta de la esquina, creo que puede llevar una década o 2 décadas y por lo tanto, si lleva ese tiempo, no es nuestra tarea, es la tarea de jóvenes, es decir, de jóvenes que quieren a su país, que quieran mejorar esto y que les preocupe la cultura. Es decir, hay que cambiar la mentalidad, esta mentalidad neoliberal de querer el éxito cueste lo que cueste, pues es un mal camino. Por lo tanto, sí, soy optimista a largo plazo.